Yo quiero dar dos, tres ideas básicas sobre lo que está pasando y lo que puede venir en el país, donde digamos que hay un escenario negativo muy complicado, pero también hay un escenario con un horizonte no muy largo, pero que sí es o puede ser favorable, ¿no? Depende cómo lo manejemos y cómo se acomodan las cosas. A ver, crisis política, crecimiento económico y pobreza. Tres ideas que las vamos a apuntar acá muy rápidamente, muy brevemente, mediante algunos indicadores. A ver, por ejemplo, es difícil creer que las exportaciones, las importaciones han tenido una disparada increíble del año 2020 al 2022. El comercio exterior peruano subió más o menos de 80.000 a 120 y tantos mil millones de dólares entre exportaciones e importaciones. Las exportaciones subieron de 42.000 el año 2020 a 63.000 el año 2022. Sorprende, ¿no? El 2022, el sector agroexportador tiene un crecimiento de más o menos 10% respecto al año anterior, y a pesar que el 2020, a finales de 2020, recuerden que hubo una situación muy complicada, con crisis social, con muertos en Ica, en Virú, en La Libertad, por el tema de la ley agraria que se la estaban bajando, ¿no? Bueno, la ley se cayó, salió una nueva ley y las exportaciones siguen subiendo, las agroexportaciones, y el Perú sigue siendo la estrella agroexportadora del mundo. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en primer lugar de exportaciones mundiales de fruta, de uva fresca, con 1.300 millones de dólares, ¿no? Y empresas que han desarrollado un alto nivel de tecnología. Pero eso también tiene un impacto social. Cuando hablaba con gente de ADEX hace muy poco, con directivos de ADEX, les decían, muchos creen que el tema de exportaciones es de empresas muy poderosas, que hacen grandes negocios con el extranjero, y es cierto, es un negocio de empresas muy poderosas que hacen negocios con el extranjero, pero en esa cadena productiva exportadora participan muchos empresarios intermedios y pequeños, informales, microempresarios, ¿no? Hablando de agroexportaciones, muchos microfundistas que pueden tener un cuarto de hectárea, media hectárea, a ese nivel de pequeña propiedad, están organizados en asociaciones que tienen un alto nivel tecnológico, comercial, y que pueden desarrollar tecnología, ¿no? Como es el caso de, por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera, COPIBO, el Comité de Productores de Banano Orgánico en Piura. Y estas personas que son microfundistas, pues tienen esa tecnología, ellos no tienen que comercializar, la asociación comercializa, responde a estándares mundiales de producto, y no solo eso, sino que han logrado certificados de comercio justo, con lo cual logran un plus, ¿no? Cuando en un supermercado en Europa, Estados Unidos, Japón, el consumidor está dispuesto a pagar un poquito más, un dinero por ese producto, para beneficiar directamente al productor en un país exportador, ¿no? Entonces, la cadena productiva involucra a mucha gente, ¿no? Podría poner muchísimos ejemplos en las exportaciones de metales, donde hay mucho empleo indirecto, donde muchos productores, comunidades se benefician de esta cadena, ¿no? Entonces, ese es un nivel bastante favorable, bastante alto. Ahora imagínense toda la recaudación que genera, ¿no? En 2 años subió pues de 80.000 a 126.000, creo, el comercio exterior peruano, ¿no? En esos 42.000 o 46.000 millones de dólares adicionales, vean cuánto hay de impuestos, ¿no? Además de el caso de la actividad minera, que sigue siendo bastante fuerte, intensiva, y que goza de una coyuntura favorable por el nivel alto de precios en el mercado mundial, y con proyecciones a mantenerse así, como es el caso del cobre, ¿no? Pues las nuevas alternativas energéticas requieren otro tipo de conductores, que son cobre, plata, oro, metales que tiene Perú precisamente, ¿no? Y almacenaje, para lo cual, almacenamiento de energía, para lo cual se requiere el litio, que Perú, Bolivia, Argentina también tienen, ¿no? Entonces, hay una coyuntura favorable en muchos aspectos. Hay inversiones peruanas muy
alta tecnología, inversiones extranjeras en Perú. Muchos creen que todo esto es principalmente, y ahí yo estoy en desacuerdo, solo por tener un Banco Central de Reserva muy eficiente, ¿no? Eso es un factor importante. Hace pocas semanas, creo que en Nueva York reconocieron a Julio Velarde como el mejor banquero nacional, central en América Latina, ¿no? Y evidentemente esa independencia del BCR ha ayudado mucho, ¿no? Pero hay otros factores, no es el único. Hace un par de meses Andrés Oppenheimer, escribía un artículo de Miami Herald reconociendo esto, ¿no? Esta paradoja peruana de una inestabilidad política, social tan fuerte que hace 2 meses, 3 meses, era mucho mayor por la subversión y el terrorismo que asolaba todo el país, ¿no? Iba junto a una economía bastante estable, con una moneda muy sólida, con exportaciones, y atribuía todo eso al BCR, ¿no? Sí, yo no voy a dejar de reconocer la importancia del BCR, de la autonomía del BCR, que corresponde a una estructura de relacionamiento gobierno-BCR que ha desarrollado Perú. Tal vez el Perú se buscó curarse en salud y después del efecto traumático de la hiperinflación y la debacle económica que va con un aumento del terrorismo y todo esto del 85 al 90 con el gobierno de Alan García, ¿no? Entonces luego vino una etapa bastante complicada. Pero además de esto, hay otros factores. Tenemos 22 PLC. Ahora se sabe de la Alianza del Pacífico, pero la Alianza del Pacífico realmente no es muy gravitante en el comercio exterior peruano, ¿no? El comercio de Perú de importaciones y exportaciones con la Alianza del Pacífico no pasa del 5%, pero el comercio con China es del 30%. 30% del comercio exterior peruano es con China, es bastante fuerte, evidentemente. Y tiene un futuro prometedor y hay un TLC con China que fue trabajado de una manera muy cuidadosa. ¿No? Quien impulsó mucho esto fue Mercedes Arauz cuando fue ministra de Comercio en épocas del segundo gobierno de Alan García, siguiendo lo que había iniciado Toledo con el TLC con Estados Unidos, que era objeto de controversia en toda América Latina en ese momento, era tema de campaña para ganar votos enfrentándose a ese TLC, pero luego hubo una secuencia de TLC pues, con la Unión Europea, con Mercosur, después ya viene la Alianza del Pacífico el año 2011, si no me equivoco, al final del gobierno de Alan, pero hay otros TLC con Japón, con China, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un factor que está influyendo bastante y que nos ha dado esta estabilidad y que el Perú soporte, ¿no? Hemos soportado 3 plagas terribles, ¿no? La plaga del COVID, que fue terrible y además muy mal gestionada, no solo en lo sanitario, sino en lo económico. El gobierno de Vizcarra, pues, puso a Perú como el país con mayor número de muertes por millón, y eso nosotros lo manejábamos, porque Voz Populi sacaba todos los meses informes, que por cierto, la prensa caviar adicta al gobierno de Vizcarra y que de alguna manera había transado y negociado con ese personaje, pues acallaba y hasta se molestaban conmigo, pero había otra prensa libre que sí publicaba esto, ¿no? Y realmente llegó un momento en el cual Vizcarra trataba de meter bajo la alfombra 100.000, 200.000 muertos como si nada, ¿no? En tiempos de Sagasti contrataron, no sé a quién, con una metodología británica, trajeron algo del Reino Unido y puso una cifra de muertes que estaba totalmente alineada con lo que nosotros decíamos. Y nuestra fórmula era bastante simple. No tengo mucho tiempo porque quisiera ser breve, pero les digo que en 2 minutos podría explicarla y era bastante simple, con información oficial del gobierno peruano. El hecho es que pasamos la pandemia con una caída del PBI. Perú en ese momento era en el primer semestre del 2020 el segundo país con mayor caída del PBI. Primero era España, donde la pandemia tuvo un efecto devastador. Recuerden, España, Italia, comienza la cosa en Europa, vía transmisión china, con 32%, y en segundo lugar estaba Perú con 22% de caída del PBI en un semestre. Bueno, Perú se recuperó. Rápidamente comenzó la recuperación, pero es muy resiliente, ¿no?
rápidamente se recuperan. Luego viene la pandemia Castillo, el virus Castillo, que es devastador. Hace todo lo posible por desestabilizar políticamente el país, desestabilizar la economía, y eso tiene un impacto porque detiene inversiones, en fin, pero el país económicamente resiste, porque tiene estructuras que caminan, estructuras económicas, TLCs, dependencia del BCR, etcétera, ¿no? Y por otro lado, esta coyuntura también exportadora, etcétera, hace que haya bastante liquidez suficiente como para soportar subsidios, en fin, ¿no? Y luego viene el tercer virus, el de inicios de este año, ¿no? Con actos subversivos, criminales, terroristas, que en algunos casos querían encubrirse bajo supuestas protestas, ¿no? Y eso no era una protesta legítima. Yo reconozco, por cierto, el derecho a la protesta, pero eso era otra cosa. Perú resistió. Bueno, hace 4 o 5 meses todo el mundo hablaba de adelanto de elecciones. A nadie se le ocurría que no iba a haber adelanto de elecciones. Los candidatos estaban más o menos como en el partido de fútbol cuando ya va a comenzar y los futbolistas están calentando cuerpo ahí al costado y el entrenador los está llamando. Ahí veían, ¿no? A varios candidatos que estaban ahí calentando cuerpo, que se iban preparándose. Era un hecho. Finalmente vienen los hechos del ciclón, vienen las lluvias, viene la crisis ambiental, etcétera, y eso pues evidentemente desvía las cosas y la atención. Pero en un momento dado se produce un hecho clave que marca el antes y después. Es cuando hay un intento por vacar a la presidenta Boluarte, que por cierto tiene una extracción totalmente legítima como gobernante del Perú, y cuando se quiere desconocer esto, eso obedece a intereses ilícitos, incluso como López Obrador y algunos intereses en Perú, criminales también algunos de ellos. Y la vacancia no prospera, pero no prospera al punto en que ni siquiera consiguen votos para admitir la moción. Se requería solamente 1/3 de votos, 44 votos, ni siquiera lograron eso. Por lo tanto, iba a ser imposible llegar a 87 votos. Está muy distante, ¿no? Creo que ahí viene el antes y después, porque eso da una estabilidad relativa al país. Había gente que estaba un poco impaciente porque Boluarte no tenía el coraje de enfrentar con mayor firmeza a la subversión de esos días. En fin, es un tema muy, muy discutible. Había gente muy, muy impaciente, pero yo no sé si Boluarte, en algún momento yo fui uno de ellos, ¿no? Si hubiera ordenado disparar, de repente hoy no cargaba con 60 muertos y cargaba con 600 o 6.000 muertos, y eso iba a ser algo más devastador, ¿no? Porque muchos de esos muertos son muertos por actos criminales que cometieron y que obligaron a la fuerza pública a disparar. Y si hubo uno o más muertos por violación de derechos humanos, pues que los juzguen y los castiguen. Sería totalmente de acuerdo y sería un defensor de los derechos humanos, ¿no? Pero no encubrir actos. Duarte ha sobrevivido. El no emitir la vacancia de Boluarte, el no admitirse en el Congreso la moción de vacancia, le da mucha solidez política, le da una victoria política y al país le da un horizonte hasta el 2026. En la actual coyuntura es muy importante, ¿no? Son 3 años que son muy importantes. Alguien me decía, sí, pero igual lo que podía pasar ahora, igual va a pasar en 2026. Bueno, por último, si va a ser así, que pase en 2026 y no ahora. Me quedo 3 años tranquilo y la paso mejor 3 años, ¿no? Entonces, esos impacientes que querían cuestionaba mucho a Boluarte, algo impacientes de este lado del muro, dentro de la derecha, si cabe la idea, ¿no? No se daban cuenta que si caía Boluarte, podría ser reemplazada por un Antauro Humala, cuando el remedio es peor que la enfermedad. Y el Congreso, donde habían 40 rojos radicales, medio simpatizantes o simpatizantes de Sendero Luminoso, podría dar paso a un nuevo Congreso con 80 rojos en salsa roja, radicales, simpatizantes de Sendero Luminoso. No olvidemos que cuando muere Abimael Guzmán, el delincuente criminal de Abimael Guzmán,
En el Consejo de Ministros, 13 de 18 ministros votan en contra de la cremación de los restos de Abimael Guzmán. O sea, querían tener un ídolo enterrado para que le rindan culto. Diría que 13 de 18 ministros no ocultan su simpatía por Abimael y por Sendero Luminoso y por esa ideología sanguinaria. Entonces, esa era la situación. De eso nos salvamos el 7 de diciembre. Curiosamente, ese personaje tan pintoresco que es el señor Aníbal Torres, en que se digo Caníbal Torres, el señor Aníbal Torres, fue el quien inclinó la balanza para que cremen los restos de Ismael y echen por ahí su ceniza para que no quede un objeto de culto que iba a ser muy peligroso porque eso da pie a una movida simbólica muy fuerte y lo simbólico termina siendo en un momento dado más fuerte que un terremoto grado 9, ¿no? Bueno, se produce esa situación, se recupera una relativa tranquilidad, ¿no? Una relativa estabilidad, un horizonte de 3 años, y vemos ahora a una Boluarte que yo creo en lo personal que hay que respaldar. Hay ministerios como transporte, salud, que están funcionando bastante bien, con bastante reconocimiento de gente entendida. Por cierto, es un gobierno que está cometiendo errores también, pero pues no vamos a comparar el gabinete de Boluarte con el gabinete o los gabinetes que tuvo Castillo, ¿no? De delincuentes, de gente simpatizante de Sendero Luminoso, vinculada a organismos de fachada de Sendero Luminoso, de delincuentes corruptos que estaban haciendo de la suya, como el exministro de Transporte Silva, etcétera, ¿no? Toda esa historia tan sucia. Ahora, en esta coyuntura donde hay, por un lado, un panorama macroeconómico, digamos, aparentemente favorable, donde hay una un pequeño horizonte de estabilidad política relativa hacia 2026 de 3 años, etcétera, comienzan a ocurrir otras cosas que sí creo que son preocupantes, ¿no? La voy a mencionar en algunos indicadores. Por ejemplo, la inversión privada, ¿no? Después del 2020 se recupera el 2021, si la vemos por trimestres se estabiliza, el Perú responde muy bien, se recupera muy bien, tiene estructuras sólidas que le permiten institucionales, sociales, jurídicas, económicas, que le permiten recuperarse, ¿no? Pero el último trimestre, el primer trimestre de este año, sí muestra una caída de la inversión privada. Bueno, por otro lado, el PBI. El PBI, el año pasado, si vemos el panorama de todo el año, creo que es 2,6, 2,8%, ¿no? Pero si lo vemos por trimestres, del primer al cuarto trimestre va bajando. Comienza el primer trimestre con 3,9 y el último trimestre con 1,4%. Pero esa tendencia sigue marcada y el primer trimestre de este año es menos 0,4%. El crecimiento es negativo, menos 0,4%. Inversión privada cae, PBI que cae en ese trimestre, etcétera, ¿no? Es el trimestre de la subversión, es el trimestre del terrorismo, ¿no? Es un trimestre también con cierta particularidad. Y la inversión pública también bajó bastante. Bueno, y la inversión pública es fundamental. Es fundamental porque además de del déficit de infraestructura que hay en el país, pensando en inversión pública preferentemente en infraestructura, es que es un sector que es muy reactivador porque genera mucho empleo, la construcción genera mucho trabajo, mucho empleo, ¿no? Pero construcción también hoy en día es una mala palabra por Odebrecht, por el Club de la Construcción y por las prácticas que sabemos han ocurrido. Entonces, en resumen, un trimestre activo dentro de este entorno que había pintado yo con un signo más positivo al inicio de esta conversación. A 3 indicadores. Inversión privada, inversión pública, crecimiento económico negativo. Bueno, vamos a ver, lo dejamos ahí, ¿no? Pero es que
En el caso del PBI es una tendencia que trimestre a trimestre está bajando, ¿no? Esperemos que al haber concluido los actos de subversión, de terrorismo del primer trimestre, pues hay una recuperación en el siguiente trimestre y el país se ponga las pilas. En cuanto a inversión pública, creo que hay una recaudación muy grande de impuestos, que eso puede llevar a una mayor inversión, ¿no? Y que ya termine el miedo, el temor de invertir por los antecedentes criminales que hemos tenido en el sector construcción, ¿no? Eso ayudaría mucho a la recuperación económica, ¿no? Pero también hay sectores como el turismo, que es muy importante, da mucho empleo directo e indirecto, que también se han visto afectados por, evidentemente, todo el caos social que había en el Perú en el primer trimestre llevaba a cancelar reservas y que el Perú sea declarado un país eh, o indicación negativa para visitantes de otros países. Varios gobiernos, España, Estados Unidos, advertían a sus ciudadanos que no viajen a Perú porque era un peligro, ¿no? El sector turismo. Otro sector fundamental, que es la minería, eh, también ha tenido dificultades porque ha habido muchos atentados contra asentamientos mineros en todo el país. Las Bambas ha tenido que paralizar un par de veces, en fin, entonces esperemos que esto tenga una recuperación, ¿no? Ahí es donde decía que podía haber un horizonte un poco negativo, ¿no? Y junto a esto, los últimos indicadores de pobreza también son negativos. Ha aumentado la pobreza en el Perú. Entonces yo creo que la etapa que viene va a ser muy importante para ver si hay un punto de quiebre y una recuperación, aprovechando la relativa estabilidad política que hay al no haber convocatoria de elecciones generales, etc. El país sigue siendo un caos político, ¿no? Pero digamos, lo básico es que no va a haber cambio de gobierno, no va a haber cambio de Congreso. Este Congreso que es tan negativo, creo que es necesario que continúe. Es una jugada peligrosa pretender un cambio de que se vayan todos, es muy irresponsable. Creo que ese es, en líneas generales, el panorama global. Creo que Bolivia tiene en sus manos una gran oportunidad para ella, para el país. Hemos visto en estos días un cambio de tono en su reacción, en su respuesta a la intromisión, a la injerencia de gobiernos extranjeros, particularmente con el caso de México y de Colombia, en asuntos peruanos. Un principio básico de la convivencia entre naciones es la no injerencia en asuntos internos, y esos dos países han violado ese principio, desestabilizando las relaciones con Perú. Pero hemos visto una reacción de la presidenta en ese tema y tomar la sartén por el mango en el tema de la Alianza del Pacífico. Yo no creo que la Alianza del Pacífico pues tenga un impacto tan alto, ¿no? La Alianza del Pacífico significa un comercio en conjunto que tal vez será pues el 15% del comercio que tenemos hoy con la China. Entonces, no es tan gravitante. ¿Por qué? Pues porque los países del Alianza del Pacífico producen cosas como las que nosotros producimos, ¿no? Chile produce metales que nosotros producimos, produce eh, frutas y tiene una agroexportación parecida a la peruana, ¿no? Entonces, no hay un tema de complementación en ese sentido, ¿no? Pero creo que sí era importante dar una demostración al mundo, ¿no? Porque puede tomar decisiones. Yo, por ejemplo, sé que es un tema controversial, pero creo que sería bueno bajar el IGB y el impuesto a la renta, junto con otras medidas para promover las inversiones y para impulsar la formalización del sector informal, para ampliar la base tributaria y seguir creciendo. Entonces yo creo que tiene un margen de acción la presidenta Boluarte, tiene algunos equipos con cierta eficiencia, ¿no? El panorama del país creo que sigue siendo complicado, pero creo que es mucho menos complicado que en diciembre del año pasado
o en los primeros meses de este año, ¿no? Creo que estamos en un momento con estas noticias negativas de la pobreza, de la inversión pública, de la inversión privada, del PBI que cayó, etcétera. Creo que el país ha recuperado un poco de esperanza en general, ¿no? Esa sería básicamente mi mirada global general de esos temas de crisis política, crecimiento económico y pobreza. Y ahora podemos conversar un poco sobre esos temas y lo que ustedes quisieran. Con mucho gusto. Eduardo, gracias por la invitación. No, muchas gracias, Lucho. Muy clara tu exposición, coincido con tu análisis. Eh, Me gustaría ver otras cosas en el futuro, esperemos que se vayan dando, pero es muy cierto lo que has dicho. Vamos a tener 3 años de un gobierno de Dina Boluarte con un Congreso que no tiene las simpatías nacionales, pero es una cosa casi común en el mundo y en el Perú también, que los congresos no son populares, ¿no? Ahora, yo quisiera dejar que todos los que quieran hacer preguntas, vamos a, habiliten su micro, hacen la pregunta breve, por favor, para que nuestro expositor responda y seguimos con el conversatorio. A ver, ¿quién hace la primera pregunta, por favor? Ya, a ver, ha levantado, a ver, Julio, y después Angelina, y creo que Anís hizo esto, por favor, saque su micro y haga la pregunta breve, por favor, y adelante. Hoy día estaba viendo una propuesta del almirante Montoya sobre la salida del Perú de la Comisión esta de Derechos Humanos. Eh, Entiendo que es difícil porque primero el Congreso tiene que aprobarlo con 87 votos y, y después también toma, creo que 1 o 2 años que se apruebe esa cosa para que sea efectiva. Últimamente pues ha habido bastante problemas con esta cuestión de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué efecto eso puede tener sobre la economía? Adelante, Lucho. Mil disculpas, me distraje un segundo viendo acá la pantalla. ¿Podrías repetir la idea central? Sí, la idea central es eh, el, el efecto que pueda tener sobre la economía la salida del Perú eh, de la Comisión esta de Derechos Humanos que aparentemente pues tiene bastante influencia izquierdista y y hay problemas ahí, ¿no? Yo no creo que tenga una implicancia en la economía, ¿no? Más lo veo como un tema político y de política internacional y de bloques latinoamericanos y de tendencias y cosas, ¿no? Porque, a ver, en términos prácticos, hablamos de los TLC, pero tú tienes 22 TLC que son cosas muy estructuradas con países como China, en fin, y demás. No, no son pequeños convenios, sino son cosas muy estructuradas, como decía. Una ruptura eventual con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no va a tener una implicancia en los sistemas comerciales con estos países, ¿no? Y en muchos casos los TLC, claro, son 22 TLC, pero no quiere decir que son 22 países, son muchísimos más países porque hay TLC con Mercosur, hay TLC con la Unión Europea y ya son bloques de países, ¿no? Si Perú rompe con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con ese sistema, no creo que eso afecte el sistema comercial, las estructuras de complementación económica, no lo veo en esos términos, ¿no? Tal vez algunos gobiernos tipo Andrés Manuel López Obrador, tipo Colombia, eh, quieran aprovechar esto para hacer cargamontón contra Perú. Lo que pasa es que Perú el 7 de diciembre se convirtió en el pinchaglobos de esta tendencia de esta América Latina, que yo la bauticé como América Latina en salsa roja, ¿no? Entonces Perú salió de ese embudo, ¿no? Entonces le desahogó la fiesta, malogró la foto, ¿de acuerdo? Entonces, por eso han reaccionado de esa manera tan irracional, tan irrespetuosa, con injerencia en asuntos internos. Entonces, podrían aprovechar el pánico para esto, ¿no? Pero no creo que tenga una implicancia
muy grande en el campo económico, ¿no? Lo lamentable es que el procedimiento congresal es complicado al requerir 2/3 de votos. Bien, Lucho, muchas gracias por tu respuesta. Los que hacen su pregunta, por favor, salvo que quiera hacer, vuelvan a ponerse en muto. Angelina, abre tu micro para que haga la pregunta. Virginia está pidiendo. Sí, bueno, Angelina, Anís, Virginia, o bueno, Angelina levantó la mano primero, Virginia, un ratito. Angelina, por favor, haz tu pregunta. No, pero saca el mute, por favor. Activa tu micro. Ya está acá. Ya, Ya. ok. Ahora sí me escuchan. Sí, te escuchamos. Adelante con tu Vale, pregunta. mi pregunta es muy simple. El Banco Central de Reserva del Perú, entidad independiente, influye en nuestra economía peruana, pero agradecería mayor aclaración al respecto. Ya, gracias, Virginia. Ya, Pónese en mudo, por favor. Lucho, adelante. El BCR, gracias por la pregunta, Angelina. El BCR cuida, por ejemplo, emisión inorgánica. Eso es palabra prohibida. En el Perú ya, eso fue una de las grandes causas de la hiperinflación del 85 al 90, ¿no? Creo que ese shock afectó tanto al Perú que el Perú busca curarse en salud, por un lado. Por otro lado, creo que el BCR es cuidadoso en establecer tasas de referencia también, que las va cambiando evidentemente a lo largo del año, tal como lo hace la Reserva Federal en los Estados Unidos. Creo que el BCR también cumple un rol importante en no autorizar préstamos al gobierno, ¿no? El gobierno tiene una base de ingresos suficiente y claro, puede haber la tentación de cubrir algunos presupuestos con el aval del BCR, cosa que no ocurre, ¿no? Pero por otro lado, esta independencia del BCR también hace que el gobierno no le dicte al BCR lo que el BCR tiene que hacer, ¿no? Entonces, imagínense con Castillo, si no hubiera habido esa independencia, puede haber medidas populistas que lleven al BCR a hacer cambios en la política monetaria, ¿no? Y eso sería catastrófico para el país. El BCR interviene frecuentemente en el mercado cambiario también. Hay quienes dicen que el Perú tiene una moneda que el sol peruano puede ser el nuevo sol, es una moneda muy firme, muy sólida, ¿no? Hasta con mucho entusiasmo dicen que es el nuevo dólar o es el dólar latinoamericano. Bueno, la estabilidad monetaria del país también depende del BCR, ¿no? Creo que hay un conjunto de acciones, de políticas monetarias del BCR que ayudan a que el país tenga estabilidad, ¿no? Cosa que no ocurría antes de los años 90. Así que eso fue cambiando en el Perú para dar mayor estabilidad económica. Muchas gracias, Lucho. Excelente tu respuesta. Por si acaso, tiene en la parte de reacciones abajo en la pantalla del Gracias, computador, Lucho. hay la posibilidad de levantar la mano. Por ejemplo, lo acaba de hacer Pedro Aldo Calderón, pero antes de esto, la pregunta de Virginia, que ya la había solicitado con anterioridad. Adelante, Virginia. A ver, yo tengo dos preguntas, si es posible que me las conteste. La primera es, ¿en qué nos afecta al Perú el no recibir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico? Esa es la primera pregunta, ya que hoy día también he escuchado en las noticias de último minuto que no es la embajada, el consulado peruano en México está recibiendo amenazas de parte de gente que está amenazando no solo a la presidenta, sino a todo el país, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿cuál sería la situación política y económica en este momento de la región Puno? Porque se están alistando para una nueva toma de Lima. Muchas gracias por la respuesta. Bien, Virginia. Adelante, Lucho. Temas. El tema
El tema de México, yo creo que es un tema más simbólico. Creo que la Alianza del Pacífico, la presidencia pro tempore, es más o menos como ser presidente o no de la PAFA del colegio de tus hijos. No pasa nada. Ah, ya. Te llaman para ser presidente, pues yo no sé si es una condecoración o te complican la vida, pero tienes que aceptar, etcétera. Yo no creo que sea algo gravitante, ¿no? Miren, las exportaciones de Perú a la Alianza del Pacífico son de 4.000 y pico millones de dólares. Las exportaciones totales del Perú son 63.000 millones de dólares, Ah, 6%. Claro, igual es importante, no digo que no es nada, ¿no? No digo que es un sencillo, ¿no? Pero, caramba, si tú me dices que es un tema con la China, digo, caramba, cuidado, el 48% del cobre peruano va a China, ¿no? Entonces, con China hay un comercio de más de 30.000 millones de dólares. Entonces, ahí sí diría bastante cuidado. No, el comercio total de importaciones y exportaciones con China sobrepasa ese monto todavía. Entonces, no creo que sea, pero creo que es algo más simbólico, más político, ¿no? Creo que López Obrador, por ofender a Perú, por golpear a Perú, por ese cinismo político que tiene, ya, no voy a entregar a un gobierno ilegítimo la presidencia pro tempore. Lo que quiere es complicar la vida a Perú, fastidiar a Perú y decir que Perú es ilegítimo, ¿no? Y desconocer la legitimidad de Boluarte. Y reconocer que supuestamente Castillo debe volver a la presidencia y no admitir cosas que de acuerdo al sistema político peruano, de acuerdo a la Defensoría, perdón, de acuerdo al Tribunal Constitucional, etcétera, y a la Fiscalía y al Congreso, fue una decisión bien tomada de vacar al presidente, al expresidente Castillo, ¿no? Entonces yo creo que es eso, ¿no? Cuando Boluarte dice, sí, tomamos la presidencia pro tempore, ¿qué pasa si no la tomas? No pasa nada, creo ya. Pero creo que es parte de la farándula política internacional, del show político, que tiene un valor simbólico, ¿no? Pero en términos prácticos, yo creo que tener o no la presidencia no es importante, ¿no? Pero si tú cierras el comercio entre los dos países, ahí sí afectas a empresas, a trabajadores en esas empresas en los dos países, que es lo que pretende López Obrador. No lo ha consumado todavía y sería un grave error. Ya el gremio de empresarios mexicanos ha protestado, ha puesto el grito en el cielo, y no va a pasar eso. No creo que le permitan a López Obrador que cierre el comercio con Perú. Y además el mundo tiene que preguntarse otras cosas. Si López Obrador no reconoce la presidencia pro tempore de Perú en la Alianza del Pacífico, un día va a inventar un pretexto y no va, si no quiere entregar la presidencia a Perú, un día no va a querer entregar la presidencia en México. Él tiene toda una movida populista para sostenerse. México es un país de grandes intelectuales, de alguna gente muy culta, pero la gran mayoría de mexicanos, un país de 130 millones de habitantes, es gente tan inculta como la peruana. Hay gente que escribe igual o peor que los peruanos, vean las cosas que ponen en las redes sociales. Entonces están asusando que hagan amenazas contra Perú, todo, porque entonces ahí López Obrador maneja un discurso de cara a su electorado, de cara a su ciudadanía popular, a la cual les puede mentir y engañar con esto para hacer un pseudo supuesto héroe, ¿no? Ese es el nivel de irresponsabilidad y cinismo de López Obrador. López Obrador es un tipo totalmente vinculado al cártel de Sinaloa. Hace 3 meses dijo que está evaluando pedir al gobierno de Estados Unidos que entreguen al Chapo Guzmán, al criminal, uno de los más grandes criminales de la historia mexicana, para que vaya a una cárcel mexicana, porque está preocupado por los derechos humanos del Chapo Guzmán. ¿Eso qué es? Un guiño al cártel de Sinaloa, que le financió la campaña presidencial, como bien saben, o es más que eso. Guzmán se escapó 2 veces de cárceles mexicanas, una vez por un túnel y otra vez con un carrito donde se metió. Entonces, ¿qué quiere López Obrador? Que él vaya a una cárcel mexicana para que se escape nuevamente
la tercera modalidad sea con una alfombra roja que le tienda a López Obrador. Entonces, yo creo que hay mucha ropa tendida en el tema de, ¿no? Y lo propio podríamos hacer respecto a Petro, ¿no? En Colombia. Entonces, el tema de la Alianza del Pacífico yo creo que es un show internacional armado, montado por López Obrador en su manera tan sui generis de manejar la política para tener un impacto interno. Creo que a eso juega, ¿no? O sea, simplemente Perú es el tema de campaña permanente de López Obrador. Eso respecto a la Alianza del Pacífico y las relaciones con México, ¿no? Sí es lamentable que una relación país a país con un país hermano, donde hay vínculos históricos tan antiguos, tan sólidos, tan fuertes, se vea empañada por los caprichos políticos de López Obrador. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Recuérdame, se me pasó ya. La de Puno, ¿cuál es la situación política y Ya. económica en este momento en Puno? Mira, yo creo que el Estado peruano no ha sabido enfrentar este tema. Desde mi punto de vista, lo fundamental de Puno es que Puno tiene una economía ilícita, que tiene su correlato con poderes fácticos basados en esa economía ilícita. Puno es el paraíso del narcotráfico. Puno es el paraíso del contrabando. Es el paraíso de la minería ilegal. Es el paraíso de la trata de personas. Y puedo seguir y no parar. Puras economías ilegales. No hablemos de informales, ¿eh? Porque informal puedo ser yo, saco mi carreta y me pongo a vender pan con queso en el desayuno, con agua de quinoa. No pago impuestos, soy informal. No, no, informal es algo respetable, es una manera que tenemos de ganarnos la vida. No, no, esa es economía ilícita, economía ilegal, economía criminal. Contrabando, trata de personas, narcotráfico, minería, etc. Pero ahí hay mucho poder económico de estos delincuentes que manejan esto. Y ellos son los que han financiado la toma de Lima. ¿De dónde venían? De Puno. ¿Quién les financiaba? Eran estos, que son invisibles, porque no dan la cara, obviamente. Porque no son organizaciones sociales, políticas, el Frente de Defensa tal, que tiene una cara visible. No, 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 son organizaciones criminales, ¿no? Ahora, creo que el Estado peruano no ha sabido y no sabe enfrentar esto. Yo creo que habría que hacer cosas como la siguiente. Por ejemplo, hacer una zona franca. Con una zona franca matas el contrabando. Y pones a los empresarios contrabandistas en una economía legal, porque ya es zona franca. Los metes por el embudo de la legalidad, porque ya no va a quedar otra. Y ellos van a ver los beneficios de la zona franca. Yo creo que ese tipo de decisiones hay que hacer. De otro lado, creo que no ha habido una acción suficiente del Ejecutivo a través de procuradurías, no sé, o del Poder Judicial, del sistema judicial a través de Fiscalía, para investigar a todas esas organizaciones criminales que siguen actuando con impunidad. Entonces, mientras no se desbarate la organización criminal de parte del Estado peruano con acciones fiscales, de procuraduría, etcétera, y se les gane esa guerra, pues primero hay que hacerles. La guerra es jurídica. Están cometiendo actos criminales. No hemos visto a mucha gente procesada por los actos criminales de enero, febrero, marzo. No. Bueno, hay que ponerle la puntería a todos esos criminales de Puno. En Rinconada hay 70.000 personas en una economía ilegal, de la minería ilegal, tierra de nadie, y no pasa nada, y el Estado peruano está ausente. Hay crímenes, todo, entonces no hay acciones. Yo creo que hay que destruir todas esas estructuras políticas, informales, internas, de comerciantes ilegales, con las armas de la ley. Uno. Y dos, hay que tomar decisiones tipo zona franca para meterlos por un embudo. Yo creo que si hubiera una estrategia
más inteligente, más estructurada, y lo que digo son simples ideas de una persona que no es especialista en esos temas. Un equipo de expertos puede diseñar y que el Estado peruano ponga medidas de tal manera que gradualmente se derrote esto, ¿no? Entre tanto, ellos van a seguir poniendo en jaque al Perú porque de eso viven, ¿no? Y eso ya viene con conexiones de otro tipo, ¿no? Conexiones con Evo Morales, pretensiones supuestamente separatistas, relaciones con el gobierno boliviano, pero en el fondo yo creo que lo que quieren es mantener el poder que tienen por el control de economías ilegales y que a eso se reduce todo. Y como las mafias, pues tendrán que ver la manera de controlar las instituciones, la policía, etcétera, ¿no? Creo que es una guerra contra la mafia que hay que arrancar. Entonces, entre tanto, el Estado peruano va a seguir perdiendo con Puno. Gracias. Gracias, Lucho, por tu respuesta. Kevin, levantaste la mano, por favor, tu pregunta. Sí, buenas, señor Lucho, ¿qué tal? Quería hacer una consulta. ¿Qué soluciones podemos dar para incentivar la economía de las regiones que son más propensas a las ideologías de izquierdas e ideologías radicales? A ver, creo que en un sistema democrático, una ideología de izquierda, mientras no vaya contra la ley, hay que aceptarla, nos guste o no, porque ese es el sistema de la democracia, ¿no? Lo que no se puede aceptar es el totalitarismo, la criminalidad, la subversión, el terrorismo, ¿no? Yo establecería un deslinde, ¿no? Pero creo que si ha habido un gran crecimiento de estas ideologías y de esta subversión, creo que Lima y las élites políticas han sido las principales causantes de esto porque han puesto otras prioridades. Prioridades han estado en la corrupción, en el centralismo, en otras cosas, y no en hacer políticas auténticas de inclusión y desarrollo en la región. Yo creo que lo que hay que hacer es que el Estado esté presente, que haya servicios de calidad, que haya educación que sea de calidad, que haya salud de calidad, que haya inversiones, etcétera, ¿no? Pero eso no ha sido la prioridad de ningún gobierno en el Perú. Las prioridades han sido otras, incluida la corrupción. Yo creo que algunos no estarán muy de acuerdo conmigo en esto, pero creo que el gran crecimiento de este sistema antidemocrático en el país ha sido la derecha corrupta que hemos tenido, ¿no? Nos ha faltado una derecha más competitiva, más limpia, ¿no? Miren, todos los presidentes que hemos tenido en la cárcel, procesados, es una vergüenza, no les ha importado nada el país y han estado metidos en corrupción claramente, ¿no? Un rábano el país. Y claro, mucha gente se escandaliza cuando ve esas cosas subversivas, pero es que las han creado estos gobiernos al no hacer políticas inclusivas, al no hacer inversión, etcétera, ¿no? No tener esa capacidad. Toledo hizo una descentralización que era una vergüenza y ahí están los resultados de la descentralización. Simplemente por ningún motivo sólido, por el simple hecho de hacerla y poner su nombre ahí. Creo que el Estado tiene que estar presente. Si tienes Rinconada, en Puno, La Pampa, en Madre de Dios, paraísos de trata de personas. La trata de personas implica más de 1.000. Justo van a estrenar una película sobre ese tema. Habrá que verla, una película peruana. Creo que el Estado tiene que estar en La Pampa, tiene que estar en Rinconada. Si es incapaz de estar, entonces ya perdimos la batalla. Ya no hagamos nada. Esto es consecuencia de algo acumulado de muchos años, ¿no? Tampoco se va a resolver de un día para otro, pero faltan políticas de Estado más sólidas, más fuertes, más firmes, más inclusivas de verdad. Gracias, Muchas Lucho, gracias. por tu respuesta. Pepe Marzano, tu pregunta, por favor.
Pepe, estás con el audio cerrado, no se te escucha. Pepe, ¿puedes habilitarlo, Kevin, para que haga su pregunta? ¿Qué, Pepe? Tiene que activar, señor Pepe, tiene que activar su audio. Ahora sí, Estoy, bien. ya, adelante. ¿Me oye? Sí, te escuchamos bien. Ya, Lucho, ¿cómo estás? Con respecto a la Hola. Alianza del Pacífico, yo haría un análisis inverso. Es cierto lo que tú dices, entre Colombia y Chile, más o menos estamos repartiéndonos el mismo plato, así que obviamente por ahí yo no le veo el potencial. Es indudable que el PBI de México, el total de la Alianza del Pacífico, es el 70%, pues es una economía demasiado grande para tamaño económico que en relación a Chile, Perú o Colombia. Pero también es indudable que hay dos ligazones. Por un lado, México, obviamente, gran parte de su comercio exterior es con Estados Unidos y con el Canadá, donde preparan los carros, una serie de productos que en México se ha convertido en una factoría de estos dos países. Y por otro lado, como te decía, esto implica que México haya generado grandes capitales, tiene grandes capitales, y a lo que podemos apuntar dentro de la Alianza del Pacífico es más bien traer capitales de México, así como está el grupo de Slim con Claro, o lo que es la Sauder, que son inversiones mexicanas. Hay recursos interesantes en México que podríamos traerlos dentro del amparo de la Alianza del Pacífico, y no nos olvidemos también que México es parte de la PEC, por lo tanto hay dos tratados que se sobreponen y que serían bastante convenientes a la economía peruana. Por eso el análisis inverso, no pensar qué venderle a México, sino qué es servido de México como inversiones, y ya como una cosa secundaria, México en algún momento va a necesitar contratar servicios de otros países para poder complementar la fabricación de sus productos que hacen estas dos grandes economías como son la norteamericana y la canadiense, ¿no? A eso iba. Sí, de acuerdo, muy de acuerdo, ¿no? Digamos, en términos relativos, el comercio exterior con la Alianza del Pacífico no era tan grande, a eso iba, pero igual es importante, ¿no? Y también puede tener un potencial de desarrollo y aparte que puede crecer, de acuerdo, puede haber inversiones mexicanas en Perú. Recordemos que México era una economía estancada y el año 89 México con Estados Unidos y Canadá firmaron NAFTA, North American Ajá. Free Trade Association, qué sé yo, ese tratado de libre comercio de los tres países, ¿no? Ahí viene el impulso mexicano. Antes, el ingreso per cápita de México estaba por ahí con el peruano, ¿no? Ahí Ajá. viene el gran impulso mexicano, ¿de acuerdo? El año 89, ya han pasado 34 años y eso es algo muy sólido, muy estructurado, ¿no? Los problemas migratorios van por cuerdas separadas, son otro tema y hasta se han usado políticamente, demagógicamente, etcétera. Pero es otro tema, hablando de México en el contexto norteamericano, ¿no? Pero eso le da mucho potencial a México como inversor también, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se sorprende y te dice, ¿por qué Reino Unido es el principal inversor en Perú? ¿No? A muchos. Y China, pues, está en 10º lugar, ¿no? De inversiones en Perú el año pasado, ¿ya? A pesar de la importancia del capitalismo chino hoy en día en el Perú y el mundo, ¿no? Porque claro, muchas inversiones vienen, sobre todo mineras, de Australia. Australia es un país muy minero, pero vienen vía Bolsa de Londres, ¿no? Entonces yo creo que México también, en el Asia Pacífico, podría canalizar o a través de México podrían darse inversiones norteamericanas, ¿no? Si es que se desarrolla más las relaciones públicas, el comercio, la Alianza del Pacífico puede ser un espacio que dé para más, ¿no? Ahora es difícil porque el tema político está dividiendo a la Alianza del Pacífico, pero eso no va a ser eterno, eso va a cambiar en un momento dado, ¿no? Pero sí, yo creo que México es una economía muy, muy importante en América Latina. Después de Brasil es la economía más importante.
tenemos muchos puntos de afinidad históricos, culturales con México. Y claro, como bien dices, así como en algunos rubros, mencionabas algunas empresas mexicanas, creo que Los Portales es otra empresa mexicana, en fin, puede incentivarse esto, ¿no? Yo no creo que la pretensión de López Obrador vaya a prosperar, porque en ese momento debe tener una oposición muy fuerte en México. Es un presidente populista que lo mejor que puede pasar con López Obrador es dejarlo hablar y no hacerle caso. Punto, ahí quedó todo. Bien, Lucho, te agradezco la Juega para su respuesta. tribuna interna, ¿no? Ujú. Ajá. Bien, Lucho. Buena tu respuesta. ¿Alguna persona que quiera hacer alguna pregunta? Sí, yo. Adelante, Anís. A mí sigues en el auto. Hola, hola Luchito. Está en un Mira, yo viaje sé que tú. interprovincial, parece. Lima Sí, no, Oye, Seguridad. estás en un no, viaje lo que pasa es que interprovincial. no, Estás lo que ya en pasa es que Ica. hemos ido primero a San Miguel y de ahí estamos yendo ya a Sevilla. Mira, Luchito, yo sé que tú eres un analista político y también estadísticamente conoces mucho. En esta situación actual, el Perú, si la viéramos dentro de 1 año y medio a 2 años, ¿tú crees que un Bukele sería un buen candidato o un Cerrón para que gane? El pueblo que ha elegido Creo que en este momento la política en el mundo tiene movimientos pendulares, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en los países tradicionalmente bipartidistas, ¿no? A ver, en el Reino Unido están los laboristas un tiempo y de ahí otro tiempo los conservadores, ¿no? En Estados Unidos los demócratas, 1 o 2 periodos, de ahí los republicanos. Es el péndulo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en América Latina, no? El péndulo es pero el péndulo se ha ido más arriba a cada lado. O sea, de una izquierda a derecha razonables, digamos, se ha ido de una ultraderecha a una ultraizquierda. Entonces, el movimiento pendular ya no es corto, el movimiento pendular es largo. ¿De acuerdo? Entonces, eso está pasando, ¿no? Ahora, ese movimiento pendular largo ha generado izquierdas muy torpes, muy demagógicas, muy incapaces de gestionar. Entonces, Castillo, pues, toda la corrupción, la inestabilidad política, poner terroristas en el gabinete, en fin, entonces se ha desprestigiado mucho. Villarán ha contribuido a que se desprestigie más la izquierda en el Perú. Los Javieres están muy desprestigiados ahora en el Perú. Y ha surgido una derecha más empoderada, más enrasada, que está golpeando a la izquierda, ¿no? En el Foro Madrid, qué sé yo. Y ese es el motivo por el cual la izquierda está sufriendo golpe tras golpe. En Paraguay fue golpeada por la derecha. En Chile fue golpeada la izquierda con el tema del plebiscito, de la Constitución. En España acaba de tener una derrota a la izquierda, ¿no? Entonces, el movimiento pendular está golpeando a las izquierdas en América Latina, en Europa, por sus errores. Entonces, se está agotando todo esto, ¿no? Creo que es un mal momento para la izquierda, en general, en América Latina, ¿no? En este momento dominan bastante América Latina, pero se están desgastando. Lula, por imprudente, hace coqueteos con Maduro y recibe golpes de la propia izquierda, ¿no? Con un impresentable como Maduro, ¿no? Entonces, yo creo que los errores le van a seguir pasando la factura a la izquierda. Las condiciones en la ecuación simple son favorables no para la izquierda en el Perú. Entonces, a 2 años yo vería más bien un agotamiento de la izquierda y una pérdida de espacio político, ¿no? Pero eso va a depender mucho, pues, de que surjan nuevos liderazgos, ¿no? Que no sean los mismos dinosaurios de la derecha los que sigan ahí tratando de manejar las cosas, que haya alternativas, renovación y que haya pues una nueva derecha más competitiva, que no sea tan corrupta como la derecha que nos ha dominado todos estos años, una derecha que tenga un discurso que pegue, ¿no? Ahora, ahí es donde entraría el tema de un Bukele. Pensemos que toda esta
cosa falsa de los derechos humanos, que los defienden a gusto del cliente y que son un negocio transnacional, no ven ningún problema en que los criminales maten a las personas, ¿no? Pero les parece un horror y un escándalo si un criminal es reprimido por el Estado. Entonces, un Bukele en Perú sería muy golpeado por estos falsos defensores de derechos humanos, más que en El Salvador, ¿no? En El Salvador y en América Latina se la tienen jurada a Bukele por ese motivo, ¿no? Ellos quieren el caos, quieren la muerte, quieren todo, porque de eso viven, de eso tienen financiamiento para sus ONGs, eso los empodera, en fin. Yo veo a mediano plazo más un sistema político con libertades, con recuperación del mercado, con de libertad económica en el Perú. Pero va a depender también cómo los peruanos juguemos nuestras cartas. Bien, Lucho, muchas gracias. ¿Alguna repregunta, Anis, o está bien? No se te escucha, Anis, está con... Está bien, está bien. Está bien, Lucho. Sí. Comprendido. Ya, Comprendido. ok. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta adicional, por favor? ¿Alguien que quiera preguntar? Levanten la mano a través de la reacción, o si no, la mano para... Ya, Pedro Calderón. Aldo Calderón, por favor. Adelante, Aldo. Buenas noches, Lucho. Gracias por esta exposición siempre tan acertada. Hay dos cosas que quería preguntarte. La primera, que también el tema de la Alianza del Pacífico va por el tema de la integración de las bolsas. Tengo entendido que las bolsas de Lima, las bolsas de México, la bolsa de los países justamente de la Alianza del Pacífico están integradas y ese es también un factor que tenemos que considerar. Obviamente el flujo de capitales ha estado circulando, no tengo la información cómo se está moviendo en estos momentos. Y mi otra pregunta, y de alguna manera es preocupación, ¿cómo ves tú en el futuro la conformación de la nueva mesa directiva del Congreso, ¿no? Porque hemos visto que de alguna manera podemos dar a entender que la elección del defensor del pueblo va en la dirección de que Fuerza Popular está en estos momentos moviendo sus hilos para manejar la próxima mesa directiva del Congreso, teniendo en cuenta que tenemos una mesa directiva sumamente fraccionada y que la verdad no se sabe qué va a pasar, un Congreso donde están más de 60 niños, digamos, vinculados pues a la corrupción de Castillo y que día a día el Congreso se va desprestigiando y tiene gente pues impresentable. ¿Qué opinión te merece estas próximas elecciones de la mesa directiva del Congreso que en cualquier momento ya empiezan a calentar motores, Lucho? Sí, es cierto, Pedro, gracias por la pregunta. Y sí, ya estamos ya más o menos cerca, ¿no? Normalmente es a mitad de junio que ya comienzan los cubileteos para la mesa directiva. Muchos se han sorprendido, incluido yo, muchísimos, por esta alianza de Fuerza Popular con Perú Libre para la elección de defensor del pueblo, ¿no? Pero creo que en la mesa directiva se ponen en juego otras cosas. Yo no llego a comprender exactamente qué se puede haber negociado para la designación del defensor del pueblo y que hayan bloqueado, por ejemplo, la posibilidad de una figura como Delia Muñoz, que es muy calificada, muy respetada, ¿no? Es una gran figura dentro del ambiente jurídico, político en el Perú, muy respetada, ¿no? No sé, pero creo que la mesa directiva pone en juego otras cosas, ¿no? Tú eliges mesa directiva y potencialmente puedes estar pensando que estás eligiendo a un posible presidente o una posible presidenta del Perú, dada la inestabilidad política del Perú y los planes que puedan haber, y los hay, que seguramente los hay de derrocar a Boluarte, ¿no? Entonces se ponen en juego otras cosas, definitivamente, y se negocian otras cosas, ¿no? Yo creo que ahí no creo que se dé una alianza de Perú Libre con Fuerza Popular. No la veo, ¿no? No se me ocurre que pueda darse una alianza de ese tipo, ¿no? De hecho, que también en el Congreso ha habido otras situaciones
como el Tribunal Constitucional, que dio otro tipo de configuración, no al estilo de Defensoría del Pueblo. Y fue un tribunal más o menos competitivo y muy aceptado por los sectores democráticos en el Perú. Creo que hay que esperar todavía un poco, no podemos saber ahora la correlación de fuerzas, pero sí puedo decir que la izquierda está muy golpeada, los niños están muy golpeados, muchos niños están bajo investigación fiscal, pues no creo que les resulte fácil hacer de las suyas, negociar bajo la mesa. Y hay congresistas cuestionados por rebanar el sueldo de sus trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso los tendría que llevar a una actuación un poco más clara, transparente, dado que están bajo observación, con los reflectores prendidos y bajo, en algunos casos, procesos fiscales, comisión de ética del Congreso, etcétera, ¿no? En todo caso, no sé si ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Pero esperemos que haya una mesa directiva competitiva, pueda contribuir a una recuperación de la confianza en el Congreso, ¿no? Esperaríamos una renovación ahí. Por otro lado, creo que a Williams le ha faltado un poco de carácter en la dirección del Congreso, ¿no? Creo que ha sido un presidente del Congreso que, de hecho, que no está del lado de la subversión, del lado antidemocrático, pero que no ha tenido el liderazgo suficiente que exigía la situación. Bien, Lucho, muchas gracias. Mira, acabamos de ver los resultados de esta elección en Chile, que digamos de alguna manera te dan la razón en lo que tú estás afirmando, que la izquierda en América Latina está en franco retroceso en esa famosa ley de péndulo que siempre llega. Pero yo quería hacer un énfasis en este hecho que, sin embargo, a pesar de todo, el hecho de que haya habido este plebiscito o esta elección para hacer nuevamente una asamblea constituyente en Chile, va a permitir de que esta nueva constitución, que probablemente salga, que debe ser esto tendrá que ponérsele fin a esa etiqueta de ser la constitución pinochetista, que sin embargo sabemos bien han pasado muchos gobiernos de izquierda que hicieron muchas modificaciones que la cual la izquierda no lo quiere reconocer por un simple hecho de un tema demagógico para poder seguir, digamos, vinculando a la constitución chilena digamos, con la figura de Pinochet. Del mismo modo, en el Perú seguimos con el tiempo de la Constitución del año 93, que siempre sigue etiquetándose con el tema también que la Constitución fujimorista. Y esto me lleva a una reflexión. Yo creo que ya después de 3 participaciones, digamos, que no logró ninguna victoria y más bien ha permitido ir radicalizando posiciones de izquierda, yo creo que para el Perú sería muy saludable, y lo has dicho también en tu exposición, el hecho de que ya deberíamos cerrar el capítulo de la época del fujimorismo para enrumbarnos a una nueva democracia, una democracia que sea menos de extremos, de ultraderecha a ultraizquierda, ¿no? Y que sea de una democracia mucho más llevadera, que permita derrumbar al Perú por los caminos del desarrollo económico, de la tranquilidad y de la inversión, que, como bien lo has señalado también en tu brillante exposición, a pesar de Castillo y todas esas radicalizaciones, el Perú ha logrado recuperarse económicamente en los últimos tiempos. Prácticamente esperando tu último comentario, yo quiero pasar a agradecerte por tu brillante exposición y solamente cerraríamos después de tu opinión al respecto. Muchas gracias, Lucho, anticipadamente. Creo que todos los que hemos tenido la posibilidad de estar contigo esta noche hemos salido satisfechos por tu exposición. Muchas gracias, Lucho, nuevamente. Adelante, por favor, para tu cierre. Gracias, Eduardo, por la invitación. Respecto al tema de Chile, finalmente
esos péndulos que se van a los extremos pueden llevar a que haya una constitución más liberal que la de Pinochet, más derechista que la de Pinochet, ¿no? Pero eso también es peligroso, pues, porque cuando estamos en los pueblos extremos va a generar una nueva reacción de los sectores progresistas, izquierdistas, caviares, radicales, ¿no? Chile tiene otro tipo de problema de distinto tipo hoy en día, pero el juego de la Constitución en el Perú es peligroso porque, a ver, los que estaban en contra de la Constitución, incluido yo, pero en general la argumentación contra una nueva Constitución era de tipo jurídica y política. Y yo creo que eso era un grave error, porque nueva Constitución, en términos de marketing, es un producto muy vendible. Si yo soy un hombre de a pie común y corriente, de la gran masa de peruanos, con poca educación y qué sé yo, y me dicen nueva constitución para terminar con la corrupción de estos gobiernos que han hecho de la suya, todos estos presidentes corruptos, iba la constitución nueva, quiero constitución nueva. Es un producto muy vendible la nueva constitución. Entonces no ha habido una argumentación emocional para contener a la nueva constitución. Lo que hay es una argumentación jurídica y política que esa gran masa de gente no le entiende ni le importa, porque entonces las élites están muy enfocadas en lo suyo, no están actuando de acuerdo al público, al interlocutor, al cliente, si quieren, ¿no? Creo que eso ha sido un error. Entonces, yo creo que en el Perú sí hay que evitar una nueva constitución, porque una nueva constitución sería la fuente de la demagogia, sería el caldo de cultivo y generaría mucho entusiasmo, que sería legítimo para quien crea en esa nueva constitución, porque me va a sonar a mí, que yo soy un hombre del pueblo común y corriente, era el momento de terminar con toda esta cochinada de la corrupción que ha habido en este país de miércoles. Y la corrupción ha habido y ha sido una cochinada y ahí está, huele mal hasta ahora. De Alan García, de Fujimori, etcétera, 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 de Kuczynski, de Toledo, de Humala y de todos los vídeos. A ver. Claro, hay corrupción de la izquierda, ¿no? Pero el gobierno nacional ha sido manejado por derechistas, que han sido los corruptos más grandes. Yo creo que hay que más bien desarrollar una argumentación emocional para evitar el caballo de Troya de la nueva Constitución. Es como no mover el avispero, ¿no? Porque es peligroso. Bueno, Eduardo, te agradezco muchísimo la invitación a esta reunión. La he pasado muy bien, ha sido muy grato conversar en esta reunión. Y a todos ustedes, a los participantes, gracias por participar, por sus intervenciones. Muchas gracias por todo a todos. Buenas noches. Muchas gracias, Lucho. Muy agradecido. Un fuerte abrazo y un aplauso, por favor. Un aplauso. Gracias. Nos estamos viendo próximamente. Gracias. Siempre en contacto. Gracias. Me debes un café, Lucho. Lucho, me debes un café. Ya. Ya. Me debes un trago. Cuando quieras. Ok, bueno. Ya. Gracias, Lucho, nuevamente. Un abrazo. Buenas noches con todos. Buenas noches. Bye. Chao, Vicky. Chao, chao, chao. Chao. Buenas noches.